Capítulo 20. Harvest. 23 de febrero de 2525. Durante la noche, el centro comercial se despejó. Al amanecer no había refugiados ni comisarios, todos se habían trasladado durante la noche a los almacenes de los ascensores. Mientras el capitán Ponder caminaba hacia el este por el parque, vio cartones de bebidas a medio escurrir, maletas sin cerrar y ropa desordenada. Aquí y allá había pañales, trapos malolientes e instantáneas holográficas arrugadas. El hermoso centro comercial se había convertido en un montón de basura, un monumento sucio y desorganizado al abandono de Harvest. Después de colocar una baliza en el centro del centro comercial para marcar una zona de aterrizaje para los alienígenas, sus sargentos de Estado Mayor habían querido permanecer en la zona de aterrizaje para preparar los escondites de los francotiradores y cubrir a Ponder durante la transferencia. Pero el capitán se había negado. Eali había insistido en que al menos trasladara a Ponder desde el Parlamento al otro lado del centro comercial. Pero el capitán se limitó a ordenarle al médico que le colocara un nuevo yeso, le diera algunas medicinas y lo pusiera en pie. No se trataba de orgullo estoico, Ponder solo estaba ansioso por una última marcha. Algunos marines odiaban las marchas, pero a Ponder le encantaban, incluso sus primeras y agotadoras caminatas en la formación básica. Desde que lo degradaron, a veces bromeaba sobre la suerte que tuvo de que le volaran el brazo. Si la granada Iñé se hubiera llevado una de sus piernas, decía su chiste, probablemente habría aprendido a caminar con las manos. No era el mejor chiste jamás contado, pero incluso ahora le hacía reír. Eso le hizo estremecerse y aspirar aire entre los dientes. A pesar de su nuevo yeso, una de sus costillas destrozadas se había desplazado contra su ya roto vaso. No había nada que Eali pudiera hacer por una lesión tan grave, y no había tiempo suficiente para una operación en el hospital de Utgard, aunque Ponder no hubiera estado de acuerdo. El capitán sabía que algunas misiones eran mejor realizadas por hombres moribundos. Y dar a los alienígenas su oráculo era una de ellas. El montículo en la parte central del centro comercial estaba rematado por una fuente y un kiosco de música, y rodeado por un anillo de viejos robles de corteza gris. Cuando Ponder pasó encorvado junto a los árboles, sus pesadas ramas se alzaron como si se estiraran anticipando la salida de Absalom Andy. Pero Ponder también sintió que sus órganos maltratados se elevaban dentro de su pecho, y se dio cuenta de la verdadera causa de la euforia de los robles, incluso antes de atravesar su copa y poder ver de nuevo el cielo. La nave de guerra alienígena estaba descendiendo hacia Utgard, y sus generadores antigravedad estaban amortiguando su descenso con un campo invisible y fluctuante. En otras circunstancias, el capitán podría haber sentido miedo cuando la enorme nave se detuvo perpendicularmente, a lo largo del centro comercial, a no más de unos cientos de metros por encima de las torres más altas de Utgard. Pero el campo antigravitatorio controlaba mejor su dolor que cualquiera de los medicamentos que le había dado Eali. Cuando la nave de guerra se detuvo con un gemido, Ponder inhaló profundamente. Durante unos gloriosos momentos respiró sin esfuerzo, sin sentir el constante latido de la sangre de su vaso. Pero el alivio se disipó tan rápido como llegó. Mientras la nave alienígena se estabilizaba y restablecía sus generadores de campo, el capitán se vio obligado a subir la cuesta hasta el kiosco de música soportando todo el peso de su trauma. No ayudó que también llevara el proyector holográfico con fondo de latón de la oficina del gobernador. Ponder solo tenía un brazo y no podía mover el peso del objeto. Para empeorar las cosas, la teniente comandante Al Signy había colocado un relé de red redondo con carcasa de titanio en la parte inferior del proyector. Quería utilizar un modelo más ligero, pero Loki, la ISP de Harvest, que llevaba mucho tiempo inactiva, había insistido en que era necesario un relé más robusto. Ponder se sentía demasiado débil en el despacho del gobernador para concentrarse plenamente en la explicación del plan por parte de Loki. Pero comprendió que los alienígenas buscaban una inteligencia poderosa y conectada en red. Algo que llamaban oráculo. Y gracias a un aparente traidor en sus filas, Loki había aprendido que podía falsificar la firma electrónica del oráculo llenando el relé con un exceso de tráfico de datos. A los sargentos de Estado Mayor Johnson y Byrne les costaba confiar en la información procedente de una fuente hostil, especialmente después de lo que los alienígenas habían hecho con Gladsheim. Y de hecho, cuando Al Signy les había revelado el plan completo de ella y Loki, los marines habían mostrado inicialmente algo de la indignación del gobernador Tune. Si iban a intentar que todos los ciudadanos restantes de Harvest pasaran por delante de la nave de guerra alienígena, ¿por qué demonios querían acercarla a Utgard? De repente, una de las naves de descenso alienígena salió de un portal brillante en la popa de la nave de guerra.
Se lanzó en picado junto a los 7 filamentos brillantes de la tiara, como un diapasón probando el tono de los cables de un piano sobredimensionado. Mientras Ponder subía los peldaños de madera del kiosco, se dio cuenta de que la nave de descenso sostenía 4 objetos en un campo de suspensión azul y vacilante entre sus bahías. Cuando frenó y los objetos se soltaron, el capitán se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de vehículo. En cuanto tocaron el suelo, sus ruedas dentadas comenzaron a girar. Luego, arrojando terrones de tierra y hierba tras de sí, iniciaron un rápido reconocimiento en el sentido de las agujas del reloj de los robles que rodeaban la elevación. Cada vehículo era conducido por uno de los alienígenas blindados. Ponder reconoció al más alto de los jardines botánicos, con su pelaje marrón erizado en los huecos de su armadura azul. Pero el líder era una bestia con armadura roja y pelaje negro brillante, que dirigió su vehículo hacia la elevación y se detuvo estruendosamente entre el kiosco de música y la fuente. Ponder observó 2 cosas mientras el alienígena desmontaba. En primer lugar, el asiento del vehículo permanecía elevado respecto al suelo, lo que evidenciaba cierta capacidad antigravitatoria limitada. En segundo lugar, el vehículo estaba armado con un par de rifles de púas de los alienígenas. Estos estaban toscamente soldados a la parte superior de lo que el capitán supuso que era el motor del vehículo. Unos cables serpenteaban desde los rifles hasta los mangos de dirección elevados del vehículo, una disposición que permitía al conductor disparar y maniobrar al mismo tiempo. El alienígena con armadura roja saltó hacia el kiosco y se acercó a Ponder, con otro rifle de púas colgado del cinturón. Se detuvo fuera del alcance de Ponder pero muy dentro del suyo, con los ojos amarillos brillando desde su anguloso casco. El capitán sonrió, extendió el panel holográfico y pulsó el interruptor de activación. El símbolo circular que Loki había recibido de su informante alienígena parpadeó sobre su lente. Por un momento, la imponente bestia miró a Ponder, como un depredador que evaluaba a su presa más débil. Luego extendió sus poderosas garras, engulló el proyector y lo acercó. Sus fosas nasales se encendieron al olfatear el aire crepitante que rodeaba al símbolo. Agitó el proyector, como un niño desconfiado con un regalo de cumpleaños grande pero muy ligero. «Lo que ves es lo que hay», dijo Ponder, metiendo la mano en el bolsillo del pecho de la camisa de su uniforme color oliva. El alienígena sacó su arma y ladró hacia el capitán. «Lo siento, solo tengo uno», dijo Ponder, sacando un cigarro Sweet William. Se puso el puro entre los dientes y recuperó su encendedor plateado. «Ajusta a 600 metros en vertical. Fuego efectivo». La voz de Loki crepitó en el auricular de Ponder. «Puedo darte 10 segundos. Creo que me quedaré a ver el espectáculo». El alienígena gruñó algo que podría haber sido una pregunta. El capitán no podía saberlo. Pero decidió responder de todos modos. «Algún día ganaremos», dijo, encendiendo su cigarro. «Cueste lo que cueste». La nave de guerra alienígena se estremeció cuando el primer proyectil supersónico del conductor de masas de Harvest se estrelló contra su proa bulbosa, arrugando el revestimiento iridiscente con un tremendo estruendo metálico. Al mismo tiempo, todas las ventanas de todas las torres del centro comercial se hicieron añicos. Incluso antes de que el estruendo del primer disparo llegara desde el este, un segundo proyectil penetró en el debilitado casco y destripó la nave de guerra de proa a popa. Las luces moradas de la parte inferior de la embarcación parpadearon y se apagaron. Escoró a babor y comenzó a hundirse, y se habría estrellado contra el centro comercial de no ser por su orientación perpendicular. La embarcación descendió entre 2 pares de torres situadas a ambos lados del parque y quedó encajada en el hueco cónico entre sus pisos superiores. La nave de guerra se detuvo estrepitosamente, creando avalanchas de polvo de policreto que siguieron a los cristales brillantes de las ventanas hasta los bulevares de abajo. En contraste, el capitán se encontró de repente levantándose. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver las cuchillas del arma del alienígena clavadas en sus entrañas, directamente a través de su yeso. Ponder no sintió nada cuando sus botas empezaron a retorcerse y supo que su columna vertebral estaba cortada. Cuando empezó a girar hacia los lados sobre las cuchillas, el alienígena lo agarró por el cuello y retiró su arma. Por desgracia, las cuchillas dolieron mucho más al salir que al entrar. Ponder abrió la boca en un tormento silencioso y el cigarro se le cayó de los labios, cuya punta rebotó en una de las patas del alienígena. Gruñendo, la criatura soltó el cuello de Ponder y el capitán se estrelló contra el kiosco en un charco cada vez más grande de su propia sangre. Ponder pensó que el alienígena acabaría con él rápidamente, le clavaría una púa en el pecho o le aplastaría el cráneo con un rápido pisotón de sus pies anchos y planos.
Pero, al igual que él, el alienígena se había distraído con un nuevo ruido que se elevaba por encima del gemido del accidentado aterrizaje de la nave de guerra. 7 pequeñas cajas subían ahora por los ascensores de la tiara, sus paletas maglev crepitaban mientras se deslizaban por los filamentos. Aunque el capitán perdió de vista las cajas cuando pasaron por detrás del crucero, sabía exactamente lo que eran. Cajas de engrase utilizadas para realizar el mantenimiento regular de la película superconductora de los filamentos. Pero hoy tenían un trabajo diferente y llevaban una carga distinta. Mientras Ponder extendía una mano temblorosa para recuperar su cigarro, rezó para que las cajas llegaran rápidamente a la cima. El alienígena de armadura roja rugió y bajó de un salto del kiosco. El capitán observó cómo reunía a sus compañeros y les ordenaba dirigirse al noreste, hacia el complejo de reactores de Harvest y el conductor de masas. Los 3 alienígenas con armadura azul partieron en sus máquinas dentadas, con motores que expulsaban gases de combustión. Luego, el alienígena de armadura roja corrió de vuelta a su nave de descenso y se elevó rápidamente hacia la nave de guerra. Para entonces, los primeros contenedores de carga habían comenzado a subir. Cada uno de ellos estaba repleto de unos 1000 evacuados. Si todo seguía como estaba previsto, en menos de 90 minutos los ciudadanos restantes de Harvest estarían a salvo fuera de su planeta. Pero Ponder sabía que tenía mucho menos tiempo que eso. Loki, dijo Ponder con una mueca de dolor. Dile a Virne que va a tener compañía. El capitán pensó en sus marines y en sus reclutas, en todos los hombres y mujeres que había dirigido. Pensó en su degradación y se alegró de saber que no era una de esas personas que desperdiciaban sus últimos y preciosos momentos debatiendo como lo habría hecho de otra manera si hubiera tenido la oportunidad. Parpadeó para despejar los ojos de parte del polvo de policreto que ahora flotaba en el centro comercial, y en ese momento, los primeros rayos amarillos brillantes de Absalom Ende se extendieron por el horizonte. Disfrutando del calor, Ponder mantuvo sus párpados cerrados. Se quedarían cerrados para siempre. Cuidado con los dedos mientras abro, dijo Guth mientras introducía el mango de su llave de tuercas en la endeble cerradura mecánica de un armario metálico alto. Tuk-Tuk dejó de agarrar objetos de un armario adyacente el tiempo suficiente para decir, el siguiente es mío. Sacó un frasco transparente lleno de un líquido perfumado y viscoso, lo estudió con su único ojo bueno y lo desechó sobre una pila de toallas y uniformes de tela en el centro de la sala de paredes blancas. Este no es bueno. Todos no son buenos, refunfuñó Guth, apalancando la llave de tuercas y haciendo saltar la cerradura. No se quejen, ladró Flynn, rebuscando en el montón. Busquen. Dadab sacudió la cabeza y se sentó en un banco junto al montón. Aunque había insistido en que la luminaria de la conversión rápida no había encontrado ninguna reliquia en el orbital, Flynn estaba convencido de que el diácono mentía, intentando quedarse con los tesoros ocultos del orbital. Y por muy obvio que fuera que estuvieran hurgando en una sala donde los alienígenas no hacían más que lavarse y vestirse, Flynn se negaba a rendirse hasta obtener resultados. Mira por dónde vas. Gruñó cuando Guth pisó accidentalmente uno de los muchos tubos flexibles que había en el suelo. El tubo se reventó, rociando las espinillas de Flynn con una crema pegajosa de color marfil. Flynn le dio un puñetazo en la cabeza a Guth, mientras el ungoy de piernas arqueadas se arrodillaba y se limpiaba la suciedad con una de las toallas. Tuk-Tuk trató de aprovechar la distracción y sacó disimuladamente una caja metálica plana de la parte superior del armario recién abierto. Pero Flynn lo sorprendió en el acto. «Tráeme eso», le espetó. Dadab supuso que el maletín era una unidad de señales o alguna máquina pensante básica que pertenecía a uno de los tripulantes ausentes del orbital. Comparado con los circuitos de la sala de control, el maletín no tenía ningún valor. Pero por mucho que le doliera a Dadab perpetuar la farsa de su santa investigación, adoptó un tono mínimamente curioso. ¿Puedo ver eso cuando hayas terminado? ¿Por qué?, respondió Flynn, arrebatándole el maletín a Tuk-Tuk. Encontré uno igual hace unos siglos. Creo que forman parte de un conjunto, mintió el diácono. Si pudiéramos encontrarlos todos. Flynn entrecerró los ojos. Sí. Bueno, serían mucho más valiosos. El ministerio nos recompensaría generosamente. ¿Qué recompensa? Oh, cualquier cosa que puedas desear. Dadab se encogió de hombros. Dentro de lo razonable, por supuesto. Flynn parpadeó con los ojos muy abiertos y priorizó sus deseos, algunos más razonables que otros. Luego le gruñó a Guth. Nada de limpiar. Busca.
Guff tiró con gusto la toalla de goma a un lado, recuperó su llave de tuercas y se preparó para abrir otro armario. Dadab tomó aire y fingió una tos. Me estoy quedando sin reservas, dijo, extendiendo la mano para golpear con los nudillos su tanque de metano. Necesito una recarga. Flynn no protestó. Se había levantado temporalmente la máscara y estaba probando la dureza de la caja con sus dientes apretados y puntiagudos. Pronto volveré, añadió Dadab en tono despreocupado, saliendo de la habitación hacia la pasarela. Por supuesto, le sobraba metano. Pero el diácono había pasado casi un ciclo entero con los otros Ungoi, y deseaba desesperadamente pasar un tiempo a solas con Más Ligero que algunos. El Uragok había hecho algunos comentarios muy crípticos sobre los Jiralanae. Dadab había visto al cacique en el hangar y recordaba su pierna herida. Algo estaba ocurriendo en el planeta alienígena y el diácono quería saber exactamente qué. Mientras rodeaba un cruce, sintió que el orbital temblaba. A pesar de su prisa, miró por una de las gruesas ventanas que daban al interior del cruce. Era difícil asegurarlo, pero a Dadab le pareció ver vibrar el cable. Qué raro, pensó, alejándose de la ventana. Pero entonces vio que una luz roja empezaba a parpadear por encima de una esclusa cercana, conectada a un pórtico retráctil dentro del cruce, y se quedó helado de miedo. Fue necesario que sonara una alarma para que se moviera de nuevo por el cruce hasta la sala de control, empujando sus rechonchas piernas tan rápido como podían. Dentro, Dadab encontró a Más Ligero que algunos, con sus tentáculos una vez más metidos dentro de la torre central. Resopló con fuerza para llamar la atención de la criatura. ¿Qué has hecho?, firmó el diácono. Reparar estos circuitos. ¿Has hecho que este orbital se active? No. El Uragok tembló de alegría. He corregido nuestros errores. Dadab estaba desconcertado y aterrorizado por el pronunciamiento de Más Ligero que algunos. Pero justo cuando estaba a punto de pedir una aclaración, la voz de Maccabeus surgió desde su unidad de señales. Diácono. Diácono, ¿me oyes? Sí, cacique. Tartamudeó Dadab. El momento de la señal hizo que pareciera que el cacique estaba observando dentro del centro de control, como si fuera plenamente consciente de la complicidad de Dadab en la pecaminosa reasociación de los circuitos alienígenas por parte del Uragok. Los alienígenas nos han atacado. Han inutilizado el crucero. Las rodillas de Dadab se estremecieron con un terror intensificado. ¿Cómo podía ser eso posible? Están ascendiendo al orbital, continuó el cacique. Debes contenerlos hasta que pueda enviar ayuda. Dadab señaló hacia las torres. Destruye esos circuitos. No lo haré. El cacique lo ordena. Normalmente, el Uragok expresaba su desacuerdo con una emisión descortés. Pero esta vez mantuvo sus válvulas cerradas, enfatizando su propia determinación. Ya no sirvo a los Jiralanae. ¿Qué? ¿Por qué? Tiran piedras de casa. No entiendo. El cacique quemará este mundo. Los matará a todos. Los alienígenas tomarán esta instalación. Nos matarán. Dadab contraatacó. Más Ligero que algunos relajó sus extremidades. Había dicho todo lo que quería decir. El diácono desenganchó su pistola de plasma del arnés y apuntó a las torres. El Uragok se desvió hacia su línea de disparo. Muévete. Dadab hizo una señal con su mano libre. Pero el Uragok no lo hizo. El diácono hizo todo lo posible por mantener a su amigo firmemente en la mira, pero su mano temblaba, comprometiendo su gramática así como su puntería. Muévete, tú, dispara. Todas las criaturas harán el gran viaje, siempre que crean. Los miembros del Uragok se desenvolvieron con lenta gracia. ¿Por qué los profetas les negarían a estos alienígenas la oportunidad de recorrer la senda? Dadab ladeó la cabeza. Era una pregunta válida. No debemos dejar escapar a ninguno. Maccabeus tronó. Dime que lo entiendes, diácono. Dadab bajó su pistola. No, cacique, no lo entiendo. Luego apagó su unidad de señales. Maccabeus maldijo en voz baja. Ya era bastante difícil entender a un Ungoi en circunstancias normales, sus máscaras amortiguaban sus palabras. Pero con el ululante clamor del puente y las frecuentes explosiones que sacudían las cubiertas inferiores de la conversión rápida, había sido imposible escuchar la parte del diácono en su breve conversación. Diácono. Rugió Maccabeus. Repite tu última transmisión. Pero la señal del Ungoi se había convertido en estática.
El cacique se levantó furioso de su silla de mando y se arrepintió inmediatamente de su decisión. Ya no necesitaba su férula, pero su pierna no estaba completamente curada. Antes de completar un ciclo completo en la sala de operaciones, la luminaria había encontrado al oráculo del planeta, escondido en su ciudad más grande. Los alienígenas habían activado una baliza en el centro del parque de la ciudad, indicando su deseo de una nueva reunión matutina. Maccabeus no tenía ningún deseo de hablar, y solo llevó la conversión rápida para facilitar un rápido incendio de la ciudad después de haber recuperado al oráculo. Pero fueron los alienígenas los que habían tendido la trampa. El cacique se apoyó en su silla cuando una explosión especialmente grande sacudió el puente. «Informe», gritó a su oficial de ingeniería, Gratius. El veterano Giralanae frunció el ceño frente a su consola de control, con su descolorido pelaje marrón que se veía resplandeciente por las docenas de alertas holográficas parpadeantes. Cañón de plasma desactivado. Hay un incendio en la bahía de armas. Reúne a los Yanme, gruñó Maccabeus. Diles que apaguen el fuego. El primero de los proyectiles cinéticos de los alienígenas no había causado muchos daños internos al crucero. El casco de la nave había amortiguado el impacto del proyectil y se había detenido bastante por delante del puente. Sin embargo, el segundo proyectil la atravesó por completo, cortando las conexiones vitales entre el reactor y los generadores antigravitatorios de la nave. Aunque Maccabeus ya había ordenado a los Yanme que repararan las conexiones, estaba mucho más interesado en preservar su cañón. Si algo le ocurría al Uragok en el orbital, no habría forma de reparar las armas. El cacique sabía que los alienígenas que ahora escapaban por los cables avisarían a cualquier otro mundo al que las granjas de este planeta abastecieran de forma tan evidente. Sin duda, vendrían naves de guerra alienígenas. Y a menos que el ministerio enviara inmediatamente fuerzas adicionales, Maccabeus tendría que combatirlas por su cuenta. Gratius ladró a uno de los otros dos Giralanae del puente, un joven de pelo ralo llamado Drus, ve a supervisar el trabajo de los insectos. Mientras Drus abandonaba su puesto y bajaba a grandes zancadas por el pasillo de entrada del puente hasta el pozo central del crucero, Maccabeus se apoyó con fuerza en el puño de Rugt y cojeó hasta el tanque holográfico. Allí, otro de los suyos, Strab, miraba con rabia una representación del orbital alienígena y sus cables. Las cajas más pequeñas pronto llegarán a la cima. Strab señaló 7 iconos escalonados que se deslizaban rápidamente hacia arriba. Y las más grandes no están muy lejos. Maccabeus ajustó el puño de Rugt de modo que su pesada cabeza de piedra quedara anclada bajo su brazo derecho, soportando la mayor parte de su peso. Aunque estaba indignado por los daños sufridos por su amada nave, tenía que felicitar a los alienígenas por la audacia de su plan. Después de haber fracasado en la defensa de sus asentamientos lejanos y de su ciudad en la llanura, Maccabeus no esperaba que presentaran mucha batalla en otros lugares. Y aunque sabía para qué servía el orbital, nunca creyó que lo utilizarían para llevar a cabo una evacuación, al menos no mientras la conversión rápida dominara los cielos. El cacique sabía que tenía que hacer todo lo posible para detener a los alienígenas, para no decepcionar completamente a los profetas. Los Ungoi no estaban entrenados para el combate, así que tendría que reunir a su manada para una misión de abordaje, destruir el orbital como Tartarus había sugerido cuando se acercaron por primera vez al planeta. «Sobrino», bramó el cacique, tratando de localizar el icono de estado de Tartarus en la superficie del planeta. El tanque ardía con muchos miles de luminaciones. Algunas subían por los cables, sin duda, los alienígenas que habían huido llevaban consigo sus reliquias. «¿Cuál es tu ubicación?» «Aquí, tío», respondió Tartarus. Maccabeus levantó la vista y se sorprendió al ver a su sobrino entrando en el puente. Las llamas en el pozo del crucero habían tiznado la armadura roja de Tartarus y chamuscado parte de su pelo negro mientras subía desde el hangar. Las patas de Tartarus estaban rojas e hinchadas, quemadas por los peldaños abrasadores de la escalera. En una pata sostenía un grueso disco de latón. «¿Qué es eso?», preguntó Maccabeus. Tartarus levantó el proyector holográfico alienígena por encima de su cabeza. «Tu oráculo». Tiró el proyector al suelo. Salió despedido con un estruendo destemplado, y sus delicadas piezas internas se deslizaron por la cubierta. «Es una falsificación». Maccabeus observó cómo la carcasa de latón daba vueltas sobre sí misma y se detenía con un traqueteo. «Dijiste que mostraba el glifo. ¿Cómo pudieron saberlo?» Tartarus dio un paso hacia el tanque holográfico y gruñó. «Hay un traidor entre nosotros».
Gratius y Strab mostraron los dientes y gruñeron. «O la luminaria es una mentirosa», espetó Tartarus. Luego, fijando la mirada de Maccabeus, «de cualquier manera, eres un tonto». El cacique ignoró el insulto. «La luminaria», dijo con calma, «es la propia creación de los Forerunners. Los santos profetas calificaron a las nuestras rotas y desorientadas». Tartarus se dirigió ahora a Gratius y Strab. Pero aún así él no hizo caso. De hecho, fue el propio viceministro de la Tranquilidad quien le dijo al cacique que no hiciera caso de las luminaciones, que el estudio del aparato había sido incorrecto. «No hay reliquias», había dicho el profeta en su señal prioritaria y unidireccional. «No hay ningún oráculo. Solo un planeta lleno de ladrones cuyo asesinato exigía. Su arrogancia ha destruido nuestra nave». Tartarus continuó. «Amenazó la vida de toda nuestra manada». La sangre de Maccabeus comenzó a hervir. Eso hizo que fuera más fácil ignorar el dolor en su pierna. «Yo soy el cacique. Mi decisión gobierna esta manada». «No, tío». Tartarus sacó su rifle de púas del cinturón. «Ya no más». Maccabeus recordó el día en que desafió el dominio de su propio cacique, su padre. Como siempre había sido, la contienda era a muerte. Al final, el anciano padre de Maccabeus se había sometido alegremente al cuchillo de Maccabeus en la garganta, una herida mortal de guerrero que le había infligido un ser querido. Antes de la llegada de los misioneros Anshum y sus promesas de trascendencia, un anciano Giralanae no podría haber esperado un final mejor. Pero Maccabeus no era tan viejo. Y ciertamente no estaba dispuesto a someterse. Una vez hecho, un desafío no puede ser retirado. «Conozco la tradición», dijo Tartarus. Expulsó el cartucho de su rifle y se lo lanzó a Gratius. Luego apuntó a la pierna de Maccabeus. «Estás en desventaja. Dejaré que te quedes con tu martillo». «Me alegro de que hayas aprendido a tener honor», dijo Maccabeus, ignorando el tono altivo de su sobrino. Hizo un gesto a Strab para que recogiera su casco con cresta de su silla de mando. «Solo desearía haberte enseñado la fe». «¿Me llamas infiel?», Tartarus replicó. «Eres obediente, sobrino». Maccabeus cogió su casco de las temblorosas patas de Strab y lo colocó encima de su cabeza calva. «Algún día espero que aprendas la diferencia». Tartarus rugió y arremetió, iniciando un feroz combate que llevó a los dos adversarios a rodear el tanque holográfico, Tartarus acuchillando con las hojas de media luna de su rifle de púas y Maccabeus rechazando con su martillo. El joven Giralanae sabía que bastaría con un solo golpe aplastante para estar condenado. El puño de Rook tenía las marcas de innumerables víctimas que no habían sido lo suficientemente sabias, como para alejarse de su enorme piedra. Cuando volvieron a rodear el tanque hasta sus posiciones iniciales, Maccabeus se deslizó sobre la carcasa del proyector holográfico. Sus ojos habían estado fijos en las cuchillas de Tartarus y había olvidado que estaba allí. Su pierna herida vaciló mientras intentaba mantener el equilibrio y, en ese momento de debilidad, Tartarus se le echó encima. Le arrancó el casco al cacique y comenzó a cortarle la cara y el cuello. Maccabeus levantó un brazo para desviar el ataque y el rifle de púas se clavó profundamente en la parte inferior sin armadura de su antebrazo. El cacique huyó cuando la hoja cortó el músculo y rozó el hueso. Balanceando su martillo con el brazo no herido, Maccabeus alcanzó a Tartarus en el costado de la rodilla. Pero el golpe lateral con una sola mano no tuvo mucha fuerza. Tartarus retrocedió cojeando, con la sangre de Maccabeus goteando de sus cuchillas, y esperó a que su tío se levantara. La zarpa del brazo herido del cacique no se cerraba, pero Maccabeus pudo enganchar su martillo en el pulgar y mantener el garrote en alto. Con un poderoso rugido, cargó contra su sobrino con todas las fuerzas que le quedaban. Tartarus se encorvó como si se preparara para recibir el impacto, pero saltó hacia atrás cuando su tío se acercó. Maccabeus vaciló, dando unos pasos pesados que no había esperado, y golpeó con su martillo el grueso dintel de la puerta de entrada del puente. Mientras el cacique se tambaleaba hacia atrás, aturdido por la reverberación, Tartarus tiró su rifle de púas y saltó hacia adelante. Agarró a Maccabeus por el cuello y la cintura de su placa pectoral, lo hizo girar sobre su pierna herida y lo envió a toda velocidad por el pasillo, hacia el hueco del crucero sin su martillo. Agarrándose desesperadamente con su mano buena, Maccabeus logró agarrar el peldaño superior de una escalera descendente mientras su peso lo arrastraba por el borde. «Duda», gimió Maccabeus, esforzándose por mantener el agarre. «Lealtad y fe», respondió Tártaro, acercándose al borde del pozo.
Ahora sostenía el puño de Ruth. Nunca olvides el significado de esta era, sobrino. Una explosión sacudió el crucero, enviando un chorro de fuego a través del pozo, unas cuantas cubiertas por debajo de las piernas de Maccabeus, que se balanceaban. Los Yanme se arremolinaron a su alrededor, con el equipo de control de incendios en sus garras, ajenos al peligro que corría su maestro de nave. Tartarus mostró sus dientes. ¿No lo sabes, tío? Esta lamentable era ha terminado. Con un poderoso giro de hombros, Tartarus hizo caer el martillo, aplastando el cráneo del cacique contra la escalera. La garra de Maccabeus se relajó. Luego, con los Yanme dispersándose ante él, cayó en picado sin vida a través de las llamas. Por un momento, Tartarus se quedó quieto, con el pecho agitado por el esfuerzo de su triunfo. El sudor corría bajo su piel, pero no desprendía su habitual y descontrolado olor. Tartarus resopló, reconociendo su nueva madurez. Luego se quitó el cinturón y lo amarró alrededor del puño de Ruth, un cabestrillo para mantener el antiguo garrote sobre su hombro. Gratius se acercó lentamente por el pasaje, llevando el casco de Maccabeus. Strahd no se quedó atrás. Ambos Giralanae se arrodillaron ante Tartarus, confirmando su liderazgo de la manada y el mando de la conversión rápida. Tartarus cambió el casco de Maccabeus por el suyo propio. Luego descendió a la escalera. El nuevo cacique había dejado su nave de descenso en el hangar del fondo del pozo, la necesitaría para subir al orbital alienígena. Pero antes de eso, Tartarus estaba decidido a salvar el resto de su herencia de las llamas, despojar la armadura dorada de su tío y usarla como propia. Sid se despertó y trató de recordar quién era. Todas sus matrices estaban apagadas. Sus grupos de procesadores estaban sumidos en la oscuridad. La única parte de ella con energía era su núcleo lógico cristalino. Pero estaba acosada por chispas de emociones feroces, operaciones insistentes que no tenía capacidad de analizar. De repente, uno de sus grupos se activó. Un impulso de comunicación punzó un rincón de su lógica. ¿Quién es? La inteligencia que sondeaba su lógica respondió, más ligero que algunos. Sid pensó en eso durante unos largos segundos. Y mientras pensaba, presionó el grupo para obtener más datos, la inteligencia tocó una de sus matrices. Los recuerdos volvieron a aparecer, Harvest, la Tiara, los alienígenas y Mac. Las emociones se agolpaban contra su lógica, exigiendo ser examinadas. Sid se encogió en lo más profundo de sí misma, manteniéndolas a raya. Los minutos pasaron. Sintió más impulsos de un grupo de procesadores recién revivido. ¿Quién? ¿Tú? No lo sé. Estoy destrozada. Pero Sid sabía lo suficiente para darse cuenta de que la otra inteligencia estaba seleccionando fragmentos de una tabla alfanumérica alojada en la memoria flash del primer grupo. Y estaba utilizando los mismos impulsos electroquímicos selectivos para presentar estos fragmentos directamente a su lógica. En el momento en que Sid se dio cuenta de que había empezado a hacer lo mismo automáticamente, también se dio cuenta de que el modo de la conversación no era normal, no era algo que pudiera hacer un humano. ¿Eres uno de ellos? Sí. La inteligencia alienígena hizo una pausa. Pero, no, como ellos. Una sensación tiró del subconsciente de Sid, el tirón de un cepillo por el pelo de una mujer. Hay algo en mis filamentos. El segundo grupo apareció, pasando a su lógica el contenido de otras dos matrices despertadas. Recordó un plan, el de guiar las cápsulas de propulsión a una posición, con muchos días y semanas por delante de Harvest. La evacuación, yo quiero ayudar. Sid se esforzó por recordar cómo solía trabajar, qué grupos realizaban qué tareas. ¿Puedes arreglar esto? Se concentró en los procesadores que controlaban su comunicación, con los circuitos de ascenso de los contenedores de carga. Estos siempre habían sido los más aburridos, los más simples de sus operaciones. Pero eran las únicas funciones que ella era lo suficientemente fuerte como para gestionar, al menos por ahora. Sí, tú, espera. Sid hizo todo lo posible por ignorar las emociones que aún reclamaban su limitada atención. Pero una violenta sacudida de aprensión no quiso ser negada. Había algo que había olvidado preguntar, algo que su mente, eminentemente racional, exigía mientras se recomponía lentamente. ¿Por qué me ayudas? La inteligencia alienígena pensó un momento y luego respondió, más ligero que algunos. Pasaron muchos minutos más antes de que Sid tuviera la capacidad de procesar la simple verdad existencial del alienígena, ayudo porque eso es lo que soy.